La descentralización. Empezaremos desde su origen. Este surge con la necesidad de imprimirle dinamismo a las acciones gubernamentales mediante el ahorro de pasos. En nuestro país surge con la iniciativa de Lucas Alemán en el año de 1830, con el organismo descentralizado el Banco del Avión, el cual fue el primero. En nuestra Revolución Mexicana proliferan generalmente dentro de los ramos de las finanzas, los energéticos y las comunicaciones. Su constitucionalidad viene a partir del 21 de abril de 1981, año en el que se reformó el artículo 90 de nuestra Carta Magna, y señala que la administración pública será centralizada y paraestatal. Los organismos descentralizados solo deben de ser creados por la ley del Congreso y no por decreto presidencial, como también nos lo permite la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Su concepto es la descentralización administrativa. Esta es una forma de organización de entes que pertenece al Poder Ejecutivo, los cuales están dotados de su propia personalidad jurídica y de autonomía jerárquica que serán efectuar tareas administrativas. Tiene 6 características, las cuales la primera es que deben de ser creadas por ley o por el decreto del presidente de la República. También nos dice que el derecho positivo las reconoce como una personalidad jurídica propia. Esto no quiere decir que son distintas a la del Estado. Dado el punto anterior, también cuentan con patrimonio propio. Estas gozan de autonomía jerárquica con respecto al gobierno central. Su régimen jurídico es el siguiente. Estos son regulados de manera específica, ya que el decreto o la ley con el que fueron creados expresa que las personas morales se especifican en su patrimonio, sus órganos de gobierno, su objeto y en ciertas ocasiones en donde el Estado supervisa su funcionamiento. Algunos de sus ejemplos son la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda por los Trabajadores, Ley de Petróleo Mexicano, Ley Orgánica de la Lotería. Como lo mencionamos anteriormente, cuenta de una personalidad jurídica. Esta se encuentra ubicada en el artículo 25 del Código Civil. Y nos dice que los organismos descentralizados poseen por disposición legal una personalidad jurídica propia, que es distinta a la del Estado, ya que esta personalidad les permitirá realizar actos necesarios para que logren tanto sus objetivos como sus finalidades. Su denominación es básicamente para identificarlo y distinguirlo de unas similares. Tal denominación, en el caso de los organismos, está fijada en la ley que los creó o bien el decreto. Y generalmente les corresponde o alude a su objetivo o a su finalidad. En la actualidad existen aproximadamente 100 organismos federales de estos. A continuación les pondremos algunos ejemplos, las cuales es el Aeropuerto de Servicios Auxiliares, Colegio de Bachilleres, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
Fondo de Cultura Económica, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto Mexicano de la Radio, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional de las Mujeres, Procuraduría Federal del Consumidor, por mencionar algunos. Como lo dijimos anteriormente, cuentan de un patrimonio propio, el cual los organismos que hemos estado hablando tienen su patrimonio, que es una consecuencia de poseer personalidad jurídica, ya que contar con un patrimonio les implica adquirir, administrar y disponer de bienes y derechos. Y los regula su patrimonio propio generalmente es la normatividad jurídica. Su objeto es que deben de efectuar determinadas tareas que se les asigna al orden jurídico, las cuales pues están relacionadas con cometidos estatales de naturaleza administrativa, y esto quiere decir que son auxiliares de funciones administrativas. De estos existen varios organismos que pueden clasificarse en varias clases. A continuación pueden ser agropecuarios, la cual es Comisión Nacional de Zonas Áridas, comerciales, los cuales en la actualidad estos han sido extinguidos o privatizados. Comunicaciones, Servicio Postal Mexicano, Educativo, Universidad Autónoma Metropolitana, energéticos, la Comisión Federal de Electricidad, financieros, el Banco de México, gubernativos o de vigilancia, Procuraduría Federal de Consumidor y Seguridad Social, el cual es el ISSSTE. Su finalidad de la descentralización es que radica en satisfacer el interés de la colectividad mediante la realización de las funciones administrativas y en ciertas atribuciones propias del Estado. Y por último tenemos las diferencias entre centralización, desconcentración y descentralización. La centralización son las secretarías de Estado. Un ejemplo claro es la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Consejería Jurídica, los órganos reguladores, oficinas de la Presidencia. Mientras que la desconcentración, por cada Secretaría del Estado debe de existir un órgano desconcentrado que dependa de un Estado. Es decir, que si no existe la centralización, la desconcentración no existiría tampoco. Y por último tenemos la descentralización, las cuales son empresas de participación mayoritaria y minoritaria. Son instituciones nacionales de crédito y por último son fideicomisos públicos.